a mí uno de los temas que me gustaría charlar es sobre la música. Bien, banqué. Y una de las cosas que estaba pensando es algo que veo mucho en internet es algo que también siento que no hay respuesta correcta. Ok. Entonces me interesa saber los diferentes puntos de vista. Y es, a ver qué piensan. ¿La música era mejor antes? Sí. ¿Por Ay, qué? por Dios. Porque había más complejidad. Justifique. ¿La música era mejor antes? Sí. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, o sea, en cuanto a teoría musical, era más compleja. Y eso es un hecho. Yo no Punto. sé si era mejor antes, sino que ahora cualquiera, con cualquier cosa que hace música, entonces siento que se desvaloriza la música buena que se hace, porque hay mucha música, no por discriminar a la gente que hace media música de mierda, Sí. pero hay mucha música que sacan por sacar canciones. Acá tipo, dicen Es que- cuando arrancó el RKT se pelotudísimas. murió todo. Sí, Sí, igual yo Pero hay siento mucha que verdad. ¿Cuándo arrancó qué? hay La muchos, RKT. hay muchos Ah, artistas y pocos músicos para mí hoy en día. Hay muchos artistas y pocos músicos, de verdad. Hay músicos ahora que son tipo top global y que en realidad no saben lo que es un acorde, no se saben Literal. acompañar con un instrumento. y Igual eso- también hay muchos músicos muy buenos, igual lo que pasó Que no tienen siempre, reconocimiento. que no tienen reconocimiento. Sí, Pasa 100%. que la música que está de moda va mucho en conjunto con lo que está pasando socialmente. Tomate. Sí, la sociedad decae un poco en cuanto al intelecto, decae también sus preferencias. O sea, yo si te pongo lo que se escuchaba en 1600, no lo vas a entender No. y no lo vas a disfrutar. Y eso el pasa en problema es que- cualquier arte. en Sí, Claro, pasa o en sea, cualquier no cosa. te gusta porque no lo entendés. O sea, si yo te pongo una, pero no a mal, sino No. si yo pongo el canon de Pachelbel, no lo vas a entender. Pero si estudias la teoría, sí. Y es lo que se hacía en ese momento. Y por eso a vos en ese Igual, momento se gustaba. Yo esa también música. tengo algo que opinar con respecto a eso, porque para mí, opinión personal, la complejidad musical no significa que sea algo mejor. O sea, es una cuestión de percepción personal. Capaz a vos te gusta la música más compleja y a mí me gusta la música más simple. Pongo un ejemplo. Claro. AC/DC tiene para mí canciones que son buenísimas, que son mucho más básicas que Johann Sebastian Bach, Ujú. pero tiene himnos, ¿entendés? Es Y es verdad. musicalmente menos complejo, pero a mí me gusta. Obvio, pero a ver. Y para Pero mí es mejor. AC/DC a la vez es más complejo que RKT. No, eso seguro, eso pero seguro. ¿por qué te gusta más? Porque llegas a entender el nivel de Igual también música hay que una puede conexión hacer. con la música. Yo no puedo conectar con el RKT porque yo no conecto Pero con para el mí, RKT. ponele- pero Para mí no alguien es debe algo tan ser, tipo, intelectual. Debe Para haber mí- una... Perdón, No, sí, perdón. No, que para mí hoy capaz, como estamos en la era de esto de todo lo fugaz, Sí. de que se pega 15 segundos para un TikTok y no te interesa después cómo También se por eso. produce la canción. Entonces siento como que hoy la música, la gran mayoría, no hablo de todo porque hay muchos artistas que hacen música de verdad, Está hecha para pero como que TikTok. siento que no tiene alma. Es Sí, como, total, bueno, total. hacemos... Bueno, pero eso también es un poco un sector. Por eso De hecho, digo, hay muchos no es la artistas. música que yo De hecho, conozco. uno de esos es Somber, que es Ay, medianamente a mí me conocido, encanta. que, bueno, pero por ejemplo, ahí es donde entra un poco el cuestionamiento personal de el chabón, por ejemplo, a veces tira una letra o algo que grabó de 15 segundos y si gusta escribe una canción Sí, eso me sobre parece eso, una tomando locura. eso. Entonces es como, bueno, ahí Claro. es donde empieza a pasar, digo, la creación del arte sobre la aceptación Claro. del resto, si Bueno, te gusta, si no. Eso mismo en el cine pasa. Muchas veces Mm. se proyecta para cierta cantidad de personas una película y si a esa cantidad de personas no le gustó, cambian todo. Literal. Bueno, o por ejemplo, es que ya no se hace, mira, ya no se hace arte por el hecho de hacer arte, se hace arte para vender. Y el Exactamente. arte incluye todos tipos Muy poca de arte. Bueno, igual pero ponele, hace- antes no pasaba eso. Antes no había Facts. artistas No. muy, por ejemplo. Para mí sí, pero como había mucho menos, tipo, te costaba mucho más llegar a ser artista, porque ahora subís un TikTok y No. capaz te re pegaron, Ahí, bueno, pero esa es una de las diferencias para mí, obviamente según cómo estés parado, negativa o positiva incluso. Sí, Porque antes también lo que pasaba es que había muy pocos artistas. Era, Es que era muy difícil llegar Bueno, a ser tipo. y el o tema el famoso también- estaba lejísimo, ahora el famoso lo tenés ahí nomás. No, pero no, ponele y aparte que- pasaba que todos terminamos escuchando lo mismo. Sí. Porque digo, tenemos Sí. Eso. 5 o 6 artistas en todos lados y son los que todos tenemos lo mismo. Hoy está mucho también, existe mucho el nicho. Sí, Eso, el sí. under. Y es muy probable acá que todos tengamos artistas que Sí. escuchemos que ninguno, o sea, que el resto no conoce. Los Santos Sí. Bravos. Y eso es como... Dios. No, pero para, a ver, volviendo seriamente a eso, yo siento que el que hacía antes arte de verdad, o sea, era otra sociedad en la que no tenías, a ver, el que se dedicaba a hacer algo lo hacía porque realmente le nacía. ¿Por qué? Porque el que era músico famoso no era alguien que se puso de moda, sino alguien que había estudiado
12 horas diarias de piano al día. Pero, por ejemplo, Britney No sé, Spears iba a no decir exactamente lo aprendió mismo. a hacer nada de todo eso, y sin embargo hizo... Claro, pero eso no es tan pasado. No, hablando tipo de Bueno, la pero música. es ya del Bueno, final sí, de los es un 90. poco pasado. Incluso Madonna, por Son ejemplo, que es de 30 los años. 80. Claro, pero a mí Madonna me parece una artista de la concha de la lora. No, Está pero bien, por pero eso. es. Pero que por voy eso, es- ahí va también la percepción personal. Y donde haya, y que, a ver, y que algo esté construido para hacer un producto, no significa que no haya un valor artístico. Exactamente. Eso estoy de acuerdo, porque Exactamente. ponele, a mí yo he disfrutado de muchas cosas que son súper comerciales, como los BTS, los One Direction, ta. Pero yo valoro a la gente que, por más que sea un producto, le gusta lo que está haciendo. O sea, Sí, obvio. yo siento que a Madonna, por más de ser un producto, yo la veía disfrutando de sus Y canciones. bueno, sí, Bueno, A Lali Kylie también. no. pero ejemplo. bueno, pero ves, por ejemplo, son todos artistas que justamente que hayan perdurado tanto en el tiempo es claramente Sí. por eso y Claro. porque, Porque les y gusta porque- su arte. y porque tienen también su toque. O sea, yo me Sí. doy, a esta altura me sé dar cuenta cuando el artista está involucrado, sin, no. sin mirar créditos, sin saber si está realmente involucrado. Sí, pero te das Si cuenta. está el alma de la persona. ¿Te das Eso es lo que cuenta digo. cuando están ahí arriba también? Si te y llega o cantan no te sí, llega. sí. Es que yo creo que igual también con la música, personalmente a mí me pasa que a mí no me gusta analizar tanto por qué me gusta o no me gusta una canción, simplemente me pasan cosas y lo disfruto y ya está. Tipo, por ejemplo, con los pibes, con Airbag, a mí me pasó eso, encontré una banda que para mí hablan y hablan sobre temas que a ellos les pasan, situaciones que vivieron o lo que sea, y lo transmiten. Mi viejo me decía, no es un show que vos vas y escuchás cómo tocan la guitarra y se van. O sea, están haciendo una puesta en escena, cantan, hay emoción, te la transmiten a vos, o sea, hay algo más, hay vida ahí atrás. Entonces, también yo creo que es eso. Para mí no es algo tan intelectual, sino que es Claro. algo más emocional, para mí, Para mí es como yo súper- disfruto. Para mí es súper intelectual porque para mí el arte que te gusta es el arte que podés apreciar y entender. O sea, vos no podés apreciar un arte que no entendés, para mí en lo personal. O sea, como que vos le das un significado. Y me acuerdo que rediscutimos hace muchos No, años. debatimos. No, discutimos. Yo lo No, amiga, Amigo, no. nos habíamos peleado, yo me acuerdo, en mi casa fue tomando unos mates, Sí, me acuerdo. porque yo Sí, me acuerdo. Pero yo debatimos. sostengo mucho que, ponele, nuestro debate con Sebas era si había arte bueno o malo. Y para mí, esto es lo que yo pienso, o sea, si a vos te gusta un arte de mierda y sos un artista de mierda, a ver, para que no quiero que me funen. Explícate y después vemos Voy a, cómo me voy a Claro. explicar. A Una ver, explícate, funa más, una ponele. menos. Sí, ya, con todo lo que decías. Sí, ya ¿Quién le con hace todo, una con raya todo más lo al que- tigre, no? Ya está, de ¿Quién le fondo. hace una Todo lo que raya dije más al hasta tigre? ahora. Decir artista de mierda no va a cambiar mucho de lo que No, Claro. pero ponele, vos hacés como artista lo que mejor podés hacer. O sea, vos si haces un RKT, por más que yo piense que es una mierda, vas a hacer el mejor RKT que puedas. Y vas a Para hacer mí tu igual hay máximo, gente- no vas a hacer un RKT malo. Entonces, Depende. ¿es mejor o peor que la otra cosa? Y no. O sea, yo no te puedo decir es mejor o peor, pero sí te puedo decir es más complejo o no. ¿Es una mierda? ¿Es feo? Para mí sí, pero es lo mayor que pudiste hacer como artista y refleja. Pasa que tu para mí nivel. hay No, artistas que no dan todo para hacer lo que... Claro. O sea, hay artistas que no dan de su 100% para hacer las cosas, simplemente Para mí las sí, hacen aunque porque les sea da malo, guita. sí, porque ¿por qué harías una RKT que no la quieras, que no querés? Porque Es la que- querés pegar y querés cobrar es que guita. para mí quieren Claro, cobrar pero para plata. querer Eso- pegarla eso- haces tu máximo. Y no No, necesariamente, para mí no, No Para mí necesariamente. dan un 50 y dicen, bueno, mira, yo pongo esto de mí y que todo el estudio ponga el Sí, resto y literal. después Ay, ojalá. yo te toco así tucu, te pongo la voz un ratito y vos haces todo lo demás. Y Sí, yo me gano literal. toda la guita. Para mí hay mucha gente que lo hace solo Igual, por ojo. plata y no por pasión a lo que hace. Sí. Sí, igual también creo que se tiene como una... Y se renota cuando no hay pasión en lo que estás haciendo. Sí, pero también siento que se cree a veces, ¿no? Que con esto, con hacer música, como que la pegue se hace mucha guita. Y son los menos, o sea, son Son los menos. de una mano son 3. Sí, son Sobre todo por O sea, no es los que hacer tratos. música así. Sí, no, y aparte es poner ahí artistas, vamos a hablar de, por ejemplo, se me ocurre, hablando del RKT elegante. Sí. De RKT es el único, Sí. bueno, está la Joaquín también, que digo que tal vez hicieron mucha guita. Sí. Pero después hay Igual ponele, siento que- 150.000 de artistas que hicieron lo mismo y no No pegaron. llegaron pero ni un cuarto.
Yo no conozco mucho a la Joaquín porque la verdad no la consumo, pero siento que no lo hace así nomás. Tipo, tampoco escucho su música, no sé, ni Sí, su no, vivo. no es algo que. O sea, sí. Pero siento que le pone de ella un poco para. O por lo menos se la ve tipo. Se nota que le gusta. Buena persona. Claro. ¿Entendés? Ni siquiera lo sé porque no la conocemos. Yo cuando era más pero- chica, o sea, escuchaba a la Joaquín, pero cuando hacía otro tipo de temas, ¿no? El RKT que hace ahora. Claro, ella empezó haciendo más Y trap, ¿no? eso, hacía tipo más trap y hacía canciones también tipo muy íntimas, donde se notaba que ponía su historia en las letras. Eso es lo que Entonces, voy. es como que es yo siento que es una persona como que la viene luchando un montón y ahora se encontró en el RKT, sí, pero es como que empiece luchando tuvo no quiere muchas decir facetas. Que hoy en día siga poniéndoles, o sea, no sé si me explico. Que haya empezado luchando no quiere decir Sí. que hoy en día le siga poniendo la misma pasión que cuando empezó, porque ahora lo tiene así. Tipo, saca una canción y se la van a escuchar, aunque sea una mierda, ¿entendés? Sí. No sé si se entiende lo que voy. Y pero No porque hablo ya justo llegó, de- Sí, capaz ya porque llegaste a un ya momento de llegó a un nivel en conformidad. el- Igual no hablo justo de la Joaquín porque la verdad no la consumo, no tengo ni idea qué está haciendo No, ahora. entiendo. Pero... Igual ponele, el debate que teníamos con ella era si existe el arte bueno o existe el arte malo. Yo creo que técnicamente podés analizar si hay arte que es mejor que otro a nivel Para mí estructura, no sé si sí. es- a nivel sí. técnica, pero después, si es bueno o es malo, es puro criterio personal. Para Para, Bueno, mí, es lo para mismo- mí me es lo dice mismo. mucho del artista el tipo de arte que hace. Tipo, si vos me decís que un inodoro dado vuelta es tu mayor obra de arte, y para mí sos un pelotudo. Pero Pero capaz para cuando mí le no da es- vuelta a otra bueno, persona lo hizo llorar, Pero hay que, ¿entendés? Claro. ahí es donde entra también o sea, también la percepción de uno se construye mucho El en base a arte- su identidad que a Sí. su contexto. Y Totalmente. por ejemplo, a mí el RKT, por mi contexto, por mi vida, a mí no me toca ninguna fibra. No, a mí tampoco. Pero tal no vez me mueve alguien nada. que donde su contexto está más en eso, digo, hay otra cosa que conecta y entiende que yo no. Sí. Entonces Eso justamente es verdad. por eso digo, a ver, a mí particularmente el RKT no es algo que me, Que te que me guste. guste, que disfruto, que Sí, consuma. no, no, yo me no va por ahí. Me quiero meter un tiro, pero, Pero hay mucha gente que no Entiendo debe que disfrutar. gente, claro, que de Como ese también si contexto yo pongo una canción de alguien que me gusta a mí, otra persona no se quiere la, rajar no, la un va a, tiro. no la va a apreciar de la forma en la que Es yo. que la Claro, música es muy obvio. de uno y muy lo que vivió uno también, o cómo Es como llegaste a conectás ese artista. con el artista o en qué momento la escuchaste. Pero aparte, esa canción chica, también. ¿cuántas veces pasó que vos escuchaste un tema, no te pasó un carajo, lo escuchaste 2 años más tarde que te pasó algo relacionado a ese sí. tema y el tema te repega y Yo lo lo que amás? sí siento Y- es que capaz en esta época sí es mucho más vacío, en letra. Sí, Porque vos te vas unos sí, años sí. atrás, no te digo que eran No se te una cae una prosa, metáfora. pero las canciones de reggaetón, ponele, de un Daddy Yankee, de alguno pegado en ese No, momento, boludo. tenían un poco más de historia. Vuelvo a decir, no era una prosa de la concha de la Ella y lora. yo, temazo. Pero Ella hoy y en yo. día Pero tenía carece el lore, de tenía historia. contexto. Tenía había- el Bueno, lore. pero ahí es otra cosa que me interesa mucho a veces que siento que siempre cuando miramos el pasado desde el presente Sí, bueno. tendemos a glorificarlo. Ahí Bueno, era entra una pregunta que la había hecho Sí. de Pilar, Pero que siento pero- que cada vez se va más para abajo. Pero vos, por ejemplo, comparas una canción de reggaetón del 2008 y una del 2000, qué sé yo, 20, ambas son aspiracionales. Son muy diferentes por la época, pero ambas son aspiracionales. Sí, sí, es Claro. verdad. Entonces es como que según la época donde estés parado, o sea, hoy lo vemos de otra forma porque estamos muy lejanos de ese Sí. contexto y hasta donde y ahí también incluye, o sea, aparece la Es que nos nostalgia. aferramos al pasado para ser felices Es cuando que en realidad en ese del pasado. pasado no nos acordamos lo malo, nos acordamos Por eso, lo eso bueno. voy, tipo, Olvidamos lo malo. queremos volver a ese pasado. Y que seguramente era en ese feliz. pasado, a las canciones de reggaetón se las puteaba igual que Se hoy la- en día se Eso las... te iba a Pero decir, los escúchame. reggaetoneros estaban re mal vistos. Escúchame, ser reggaeton era un insulto. Era un insulto. En el 2008. ¿Y qué pasó con Y los hoy todo el Beatles? mundo quiere Es escuchar que bueno, el tema es que viejo. claro, es que cada vez también en música o en arte estamos un poco más abajo, pero... O sea, yo voy a poner otro ejemplo, y no es por ponerlos obviamente en la misma vara, pero ves a los Beatles y en el momento en el que aparecieron ellos, o los Rolling Stones, que rompían con el contexto en Sí, el es que verdad. estaban, la música no gustaba, a la juventud le gustaba porque era algo nuevo, algo distinto, y después con los años se consolidaron y a día de hoy son un clásico. Son una banda que Sí, es sí, hermosa y que tiene Sí, que himnos se y lo lo que recuerda sea. todo bien, Y o que se sea. lo recuerda bien. Entonces también tiene mucho que ver con eso. Es el momento en el que vos No, y consumís lo la obra de nuevo, arte. lo nuevo Para mí- siempre tiende a ser criticado. Sí, pero para mí, a ver, lo que me parece que es un facto es la complejidad musical en cuanto a lo técnico, ¿no? En cuanto a la teoría musical en nivel de acordes. Y yo siento que sabiendo lo que te ponele, una canción de 4 acordes súper básica con una línea melódica así, Sí. como que no te puede hacer sentir tanto para mí. Para como mí una según canción. también, mí- porque Según una a canción mí. puede ser A mí me perfecta. sentás ahí Yo en discrepo. adelante. Una canción de RKT te puede hacer lo mismo que No, Somebody pero- to Love,
Que, No, hay alguien que sí, que un pero- himno de Queen. Pero hay alguien A que mí sí. no, pero a alguna persona capaz sí. Que Alguien dice, que Claro. conecta con esa música. A mí me sentás a alguien con una guitarra delante que cantar una canción me va a gustar mucho más que una canción mucho más armada y mucho más preparada que Totalmente. una persona sentada con una guitarra. Obvio, pero no digo de No, gustar. yo- Hablo de No, a ver, yo entiendo. lo que te puede generar. Bueno, pero eso es lo que digo. Me O sea, genera más una ¿qué vale, persona por sola. ejemplo, las lágrimas de una persona que escucha RKT o de una que escucha un acústico de Queen? Ok, Digo, entiendo. son dos personas que se Son emocionaron. dos lágrimas. Claro, Son o sea, dos lágrimas. valen lo el mismo. punto, el objetivo es el mismo. Entiendo el Entiendo, punto y entiendo. es verdad que si hablamos desde un punto objetivo, sí hay cosas más complejas, cosas más simples, pero vamos al mismo de ahí antes. viene Que también sea la- simple sí. no lo hace malo, que sea complejo no, No, lo y hace también, bueno a y ver, viceversa. cada persona tiene Tenés diferente, razón, o sea, tenés razón. la cabeza de cada uno funciona diferente. Sí, Hay, totalmente. hay personas que capaz, no digo que sean más simples a la hora de entender una canción Pero igual hay o gente de que es más entender simple y está Hay bien gente que es también. más simple. Capaz uno no puede parar de pensar una canción y de analizarla y porque a vos te gusta eso y otra Claro. persona se te puso a llorar Claro. con una canción de la Pasa Joaquín. que a mí. Pero pasa muchas veces, Con a mí muchas la- veces me pega una canción y capaz te la muestro a vos y vos la escuchás así. O sea, yo te pongo un Obvio, ejemplo. y yo Que, lloré que tipo 3 decías semanas. lo de la complejidad musical. A mí me pasa. Voy a hablar porque es lo que a mí me gusta. Airbag tienen un tema que son literalmente 4 acordes, que tiene alguna que otra variación, pero no tienen modulación de escala, no hay complejidad Claro. musical. Son 4 acordes, pero la letra, la manera de cantarlo y la emoción que le imprimen, a mí me conmueve. Ujú. Entonces eso no tiene que ver con la complejidad musical. Entiendo que al tener mayor complejidad musical tenés más herramientas para transmitir. Claro, te puede. Pero para mí como que no te puede po- hacer. No implica Bueno, que sí, deje de más Bueno, cosas mira, transmitir. diferentes. otro gran ejemplo de eso justamente es, hoy es un fenómeno, que es Taylor Swift. Sí. Que justamente es la artista que más mueve en todo el mundo, que de hecho que es comparada incluso con el movimiento cultural de los Beatles, por ellos mismos dicho, incluso por Paul McCartney. Sí. Y digo, y justamente la mayoría de sus canciones son así, son estructuras muy simples. Ajá. Pero mira, esas estructuras simples son las que, a términos generales, mueven más millones de personas alrededor del mundo. Entonces Ajá. digo, ok, dentro de esto hay un nivel de llegada. Sí. Hay un Y sentimiento. aparte que, bueno, a veces pasa que, no sé, las canciones... Sí, a ver, yo les acabo de mostrar una canción que dice Kawasaki. O sea, No, entiendo, sí. entiendo lo que van, entiendo lo que Pero van. yo lo disfrutás, está perfecto. o Yo sea, lo disfruto, La música es pero muy de sí. uno. Claro, como música yo puedo ver que una canción con ta puede llegar Pasa a que vos generar también cosas tenés- diferentes. Pero Eso, claro, eso me ese es- pasa por mi contexto. Vos Eso tenés el detrás de que entendés de música. Es que, claro, Claro, es lo vos que decía decís Gonza, es con el tu cabeza, contexto. con tu cabeza de una persona que analiza, que a mí me pasa lo mismo ponerle con las películas. Claro, ¿Cómo vas como a que ver mí me esta gusta película de Crepúsculo. mierda? Claro. Sí, entiendo. Bueno, yo te digo, ¿cómo puede ser tu película favorita Crepúsculo teniendo otras obras que son Entiendo, una entiendo, concha, entiendo. ¿entendés? La pero concha. Yo ponele ese Declaración de La closet. concha de la lora. Tipo, no Concha las de la entiendo. lora. Yo sé que lo que no me gusta Por- es porque no lo entiendo. Yo no entiendo Por eso. una peli francesa. Pero bueno, es que es nuevamente esto del contexto de vos, por ejemplo, el saber mucho de teoría musical. Mm. Tal vez es lo primero que te entra. Claro. Y ponerle, a mí me pasa eso mucho con la letra. A mí siempre me interesó Sí, la escritura, la poesía. La lírica. Entonces, claro, tal vez lo que me pasa. Entonces, tal vez lo que me pasa es que lo que me entra es eso. Si La letra. Tal cual. El la letra. trozo. No molestes. Te entra esto, claro.